Muy buenos días, niñas y niños. El día de hoy vamos a trabajar el cuaderno de matemática del quinto grado de educación primaria, las páginas 79 y 80. Entonces vamos a iniciar. En la página 79 tenemos de título ¿Cuántos siglos floreció la cultura chimú? Entonces tengo pregunta número 1. Problema número 1 que dice, revisando información en internet sobre la cultura chimú, Patty encontró esta infografía y desea averiguar durante cuántos siglos se desarrolló. También le gustaría saber cuántas décadas dedicaron los chimús a edificar sus estatuas, ¿no? Entonces esto es una infografía, ¿no? Nos da diferentes datos. Por ejemplo, de título tiene esculturas masculinas y femeninas en el Palacio Nain An. Dice, ¿no? Además de despedir a los muertos, las 17 estatuas de madera halladas en Chanchan representaban a personajes femeninos y masculinos. Cada uno tenía una peculiaridad. Ídolo hecho de un solo bloque de madera, dividido en 3 partes, ¿no? Tenemos parte número 1, 2 y 3. En la primera parte dice, era un péndulo que funciona como estaca y se clavaba por completo al suelo. Segunda parte viene a ser el podio. Y la tercera parte es la estatua, que mide 60 centímetros. Según las investigaciones preliminares, el objeto sería un espondylus, ¿no? Esta esfinge representa al sexo femenino. Las masculinas llevan un caracol entre las manos, ¿no? Entonces aquí vemos que la estatua lleva entre sus manos una mazorca, ¿no? Un choclo, un maíz. Entonces, por eso le están diciendo que esta es una estatua femenina. Las piezas se hallaron, dice, en el Palacio Nain An. En total se han encontrado 17 estatuas en 2 hormacimas, ¿no? Entonces aquí nos indican más o menos la cultura chimón. Inició más o menos en el 800 después de Cristo hasta el año 1450, ¿no? Después de Cristo. Entonces, luego de haber examinado esta infografía, vamos a continuar. En el ejercicio A me pide, observa los datos en la línea de tiempo y contesta. Entonces la línea de tiempo es esa raya recta, ¿no? Esa línea recta donde tenemos los años, 800 después de Cristo, 900, 1000, 1100, etc., ¿no? Entonces allí yo me voy a fijar en qué año aparece la cultura chimú, ¿no? Entonces toda esta parte que está coloreada de marrón es el periodo en el cual se ha desarrollado la cultura chimú. Entonces, mirando la línea de tiempo voy a responder. ¿En qué año aparece la cultura chimú? En el 800 después de Cristo. Siguiente pregunta. ¿En qué año empieza la época de las estatuas? ¿No? Miro la infografía y veo que es en el 1450. ¿Cuándo termina? En el 1472, ¿no? ¿Qué quiere hallar Patty, no? Si leemos en la parte de arriba de la página 79 nos va a decir que le gustaría saber cuántas décadas dedicaron los chimús a edificar sus estatuas. Eso es lo que Patty quiere saber, ¿no? El tiempo que han dedicado los chimús para edificar sus estatuas. Entonces Patty nos recuerda, nos dice que 10 años hacen una década y que 10 décadas hacen un siglo y que 100 años hacen también un siglo, ¿no? Entonces el siglo noveno empieza en el año 800 después de Cristo y termina en el 900 después de Cristo.
Muy bien, pasamos entonces a la página 80. En la página 80 tengo el ejercicio B que dice, Patty organiza los datos en una tabla. Ayúdala a completar, ¿no? Entonces aquí ya nos ha dicho que en el 800 después de Cristo se inicia esta cultura. Entonces, completando el tablero tenemos de la siguiente manera: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 y 1400. ¿No? El periodo de los incas entonces fue 1500 después de Cristo. En el ejercicio C nos dice, con la información de Patty completa la tabla, ¿no? Entonces ya nos dijo que el 800 viene a ser el siglo IX. Entonces, teniendo en cuenta este dato, completamos, ¿no? Entonces, será noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, ¿no? Y el 1500 después de Cristo ya vendría a ser el décimo sexto, ¿no? El siglo XVI, ¿no? Vendría a ser el siglo XVI. Pregunta, dice, ¿cuántos años hay entre el año 800 después de Cristo y 900 después de Cristo? Entonces, del año 800 al 900 son 100 años, ¿no es cierto? Y 100 años, ¿cuántos siglos son? Un siglo. Entre 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo, ¿cuántos años hay? 300, ¿no? Los 300, ¿cuántos siglos son? Son 3 siglos. Entre el 1200 después de Cristo y 1400 después de Cristo, ¿cuántos años hay? Hay 200 años. Estos 200 años no comprende entonces 2 siglos. Ejercicio D. Analiza y contesta. ¿Hay un siglo entre los años 1472 después de Cristo y 1400 después de Cristo? No, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que para que sea un siglo, ¿no? Acá que nos recuerde Patty, dice que 100 años hacen un siglo y 10 décadas hacen un siglo y que 10 años hacen una década. Entonces, del 1400 al 1472 solamente tengo 72 años. Por lo tanto, no hacen un siglo, porque para que hagan un siglo yo necesito 100 años y aquí solamente hay 72 años. Entonces, la respuesta es no. ¿Cuántas décadas hay entre los años 1400 y 1472 después de Cristo? Como les decía, de 1400 a 1472 hay 72 años, ¿no? Entonces, si sabemos que 10 años hacen una década, entonces en 72 tengo 7 décadas y 2 días. Siguiente ejercicio. Elabora una tabla para las décadas entre estos años, ¿no? Entonces aquí tengo, del 1400 al 1472, ¿no? Aquí observo las 7 décadas, ¿no? Y los 2 años más. Entonces la cultura chimú se desarrolló durante 6 siglos y 65 décadas, ¿no? Porque sabemos, de acuerdo a los datos que nos da en la infografía. Muy bien, esto es todo por el día de hoy.